formal, pero si una persona tiene más conocimiento, pues de alguna forma va a tener más herramientas para poder lidiar con ciertas circunstancias que se le presenten, y eso es inteligencia, ¿sí? Entonces, por eso cuando decimos, bueno, hay múltiples inteligencias, hay inteligencias que se miden de una manera, inteligencias que se miden de otra, claro, pero al final es el cúmulo de conocimientos que tenemos lo que nos lleva a actuar, ¿sí? La inteligencia también la podemos definir como esta forma en la que las personas o los seres humanos logran adaptarse a ciertas circunstancias, ¿no? A veces decimos en la escuela, es que una persona inteligente es el que saca 10, ¿no? O es la persona que se aprende y que memoriza y que recuerda, y entonces esa persona es la persona inteligente. Pero de pronto llega un chico o una chica que hizo un superacordeón para hacer trampa. Eso de alguna manera es inteligencia. ¿Por qué? Porque tuvo que sintetizar información, buscar la manera para que no se percaten que está copiando o que está haciendo ciertas cuestiones. Si lo vemos extrapolarizado de la educación formal, pues todas esas herramientas y estrategias que está utilizando es lo que le va a permitir adaptarse a un entorno de cierta manera, ¿sí? Entonces, eso es parte de una inteligencia también. El día de ayer revisábamos algunas cosas, ¿no? Que es importante retomarlas, les decía yo, ¿por qué? Porque a veces hacemos uso de conceptos, ¿no? Decimos, bueno, el contexto, el mensaje, el emisor, el receptor, pero es importante saber quién es, ¿no? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Por qué eres emisor? ¿No? ¿Por qué eres receptor? ¿Cuál es el mensaje? ¿No? ¿Cuál es el código? Hacemos un ejercicio también para poder identificar, ¿no? ¿Cuáles son los códigos? ¿Qué es un código? ¿No? Que son estos símbolos que decíamos, este símbolo representa esta letra, y le damos un significado, que si en ese símbolo y en ese símbolo en otro contexto, a lo mejor no tiene el mismo significado o en absoluto no significa nada, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto donde tengamos esos símbolos, es en donde se van a utilizar. Entonces, eso era un poquito recordando lo que veíamos el día de ayer, ¿no? Para las personas que no estuvieron o para posterior, les decía, consulta, pues puedan recordar lo que veíamos. Tenemos unos mensajes. Buenas tardes, Eustolia, no te preocupes, cualquier duda, aquí está el chat, por aquí puedes escribirnos. Y también nos dice, el día de ayer estuvimos revisando, exactamente el proceso comunicativo, sus elementos y su importancia, ¿no? Esa fue básicamente parte de lo que estuvimos revisando. Veíamos algunos ejemplos, ¿no? Veíamos algunos procesos, y pues vamos a comenzar con el contenido del día de hoy, ¿no? Cualquier duda, les digo, pueden también escribir en el chat sin ningún problema para que ahí la vayamos revisando. Entonces, aquí nos dice, ¿no? En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se lleva a cabo este proceso tan complejo. ¿Qué elementos eran? Pues ya veíamos, el emisor, el receptor, ¿no? Los códigos, el contexto, el canal o los canales comunicativos. Todos esos van a ser estos elementos que nos permiten que se desarrolle, ¿sí?, este proceso comunicativo. Ahora bien, también nos dice, no basta solo con hablar, es necesario ir más allá, romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto de un lado emisor como de un lado receptor, ¿no? La otra parte. ¿Qué es lo que decíamos? Al final, el proceso comunicativo, lo que lo vuelve complejo es que no es estático, ¿no? O sea, no es que solo se dé de un lado o del otro. Por eso se le conoce también como circuito comunicativo, como si fuera un círculo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ¿no? Les decía, ahorita ustedes son los receptores de esta información que yo les estoy proporcionando, ¿sí? Pero al momento en el que quieran participar, al momento en el que vayan a aportar alguna cuestión, que lo vayan a poner en práctica, ya van a ser entonces emisores de la información, ¿sí? Y entonces cuando se da una plática común, una charla casual, ¿no? Que me encuentra el vecino, que estoy saludando a alguien, todo eso es parte del circuito comunicativo, y entonces, les digo, es una cuestión dinámica, todo el tiempo estamos siendo un lado o el otro, y dentro de eso hay un canal, ¿sí? El canal que comunica esa información, y también tenemos un código. El código, ¿qué va a ser?
esta herramienta, ¿no? Estos símbolos, estas letras, estos significados, significantes que veíamos ayer, que me van a permitir crear mi mensaje. El mensaje que va a ser, pues la idea, el pensamiento, el sentimiento, lo que sea que yo quiera expresar. Y recordemos que también decíamos, debe de haber una intencionalidad, ¿sí? Debe de haber un por qué, debe de haber un para qué. ¿Para qué quiero comunicar este mensaje? Y yo les decía, es tan básico como el decir, porque necesito una respuesta. Y no todo el tiempo estamos hablando de que los mensajes sean preguntas como tal, ¿no? O sea, un hola no es una pregunta, sin embargo, sí estamos esperando la respuesta del otro. Sabemos que es un saludo, sabemos que es, no sé, un hola es algo más informal, ¿no? Que quizá es más formal si yo digo buenos días. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Cómo debo de saludar o cómo debo de comunicarme? El contexto, ¿sí? El contexto en el que me desarrollo es el que el que me va a decir de cierta manera, ah, aquí tienes que decir hola, o aquí puedes decir qué onda, o aquí puedes decir qué pasó, ¿no? Y ese va a ser ese hola, o ese va a ser ese saludo, ¿no? Ese va a ser mi entrada, esa va a ser la forma en la que yo llego a algún lugar o la que escribo. Entonces, si nos damos cuenta, el contexto es lo que va a ir marcando. Entonces, ahí vemos otro elemento del circuito comunicativo, ¿sí? Entonces, de ahí es el grado de complejidad o no de la manera en la que nos comunicamos, pero entre mejor, yo les decía ayer como parte del cierre y la reflexión, entre mejor conozcamos y manejemos estos elementos, ¿no? Entre mejor, de alguna manera, en nosotros aprendemos a expresarnos y aprendemos a utilizar estos elementos, le vamos a encontrar beneficios. ¿Qué beneficios? Tan simples como el hecho de pedir un trabajo, tan simples como el hecho de pedir un favor, tan simples como el hecho de sentirnos mejor, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es bien importante? Les decía, damos por hecho muchas cuestiones dentro del proceso de comunicación. Damos por hecho que el otro entiende lo que estamos diciendo. Damos por hecho que el otro sabe lo que estamos diciendo. Damos por hecho, ¿no? Entonces, esa es una de las barreras comunicativas, ¿sí? Y van desde muchos ámbitos también, y se estudian desde muchos ámbitos, desde el ámbito de la lingüística, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de la pedagogía, hasta de la filosofía podemos abarcarlo. ¿Por qué? Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, porque decíamos, ¿no? Precisamente una persona que tiene un problema auditivo le va a costar más trabajo comunicarse con el resto. Y uno dice, bueno, entonces solo una persona que tiene digamos que un impedimento físico le cuesta comunicarse. No. Entonces, ¿por qué si los dos, no? O las personas con las que interactúo no tienen ninguna de estas problemáticas, ven bien, escuchan bien, razonan bien, su coeficiente intelectual, ¿no? Es en promedio, digamos que estamos en el estándar promedio. ¿Cuál es el problema de comunicación? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué diferimos tanto en esta información? ¿No? Ah, bueno, porque sus herramientas, ¿no? A lo mejor sus códigos no son los mismos que los tuyos. Por ejemplo, ¿no? En algún momento tuve la experiencia de la gente que es de Morelos, porque había gente que era de otros lugares, la gente que es de Morelos a lo mejor encuentra o reconoce esta referencia, pero para las personas que no, hay una población que se llama Cuentepec, que está al sur del estado de Morelos. Entonces, en algún momento tuvimos que ir a capacitar, ¿no? A personas de esta comunidad. No es como tal una comunidad indígena, o sea que, pero sí entra dentro de, ¿no? A lo que voy es que si hay un camino, o sea, si hay carreteras, si tienen servicios públicos, si hay este servicio de telecomunicaciones, o sea, no es como un lugar totalmente aislado. Sin embargo, todavía están, digamos que, bajo usos y costumbres, y la mayoría de las personas de la población mantienen la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera, pues son, podremos decirlo, los bilingües, ¿no? O sea, hablan el español, hablan su lengua, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos, y que es uno de los grandes errores, yo trabajando en parte pues, del sector público, nos dicen, tienes que llegar a capacitar a las personas, pero no hay un diagnóstico previo, no hay un antecedente, o sea, nosotros decimos, ah, bueno, yo tengo un programa y voy a ir a presentarlo, ¿no? Y entonces nos dicen, mira,
es una comunidad, entonces nuestra idea de comunidad era, pues no van a tener a lo mejor un proyector, ¿no? No van a tener un aula, entonces tenemos que hacer un rotafolio, llevar imágenes impresas, porque nuestra idea era esa, ¿no? O sea, cuando nos dicen, vas a trabajar en una comunidad, pues empiezas a pensar, pero nunca pensamos, ¿no? Nosotros precisamente para poder comunicar y llevar el mensaje que queríamos llevar a estas personas, ¿no? Nuestra primera barrera era, pues quizá, ¿no? Porque no nos lo dijeron, quizá no haya luz eléctrica, quizá no les sea un proyector, un pizarrón, un salón, ¿no? Entonces, nosotros para poder comunicar y que se entendiera el mensaje, pues dijimos, en lugar de una presentación en PowerPoint, vamos a trasladarlo a papel bond, ¿no? Y a escribir. Y llevamos todos los elementos que necesitábamos para trabajar con ellos. Pero nunca imaginamos que muchas de las personas que nos iban a escuchar, del público que íbamos a tener, ¿no? Y de los participantes, aparte de los que estaban ahí, pues eran personas que tenían un español medio, ¿no? Y hablaban más su lengua, y entonces lo que hacían es que los chicos más jóvenes de la comunidad, pues de alguna manera fungían como traductores, ¿no? Entonces cuando llegaban los doctores a hacer una campaña de salud, o cuando llegaban los dentistas en las campañas, los mismos políticos, ¿no? O sea, cuando había gente externa a la comunidad que llegaba, los más jóvenes, que eran los que tenían esta interacción escolar, ¿no? O formal, por decirlo así, ellos eran los que fungían como una especie, les digo, de traductores, ¿no? Entonces, cuando la gente adulta iba a estas reuniones, ¿no? Que, va a haber un proyecto de programas de despensas, o programa de salud, o programa de algo, pues entonces se juntaba la gente en el auditorio de la escuela, estaban los chicos de la prepa, y entonces pues iban acompañando a la abuelita, a la mamá, al papá, ¿no? Vaya, y les digo, ellos de alguna forma, pues les pasaban el mensaje que las personas adultas entendían, o sea, no es que no entendieran, ojo, ¿no? Pero se les complicaban algunas palabras, algunas cosas, de pronto eso no lo entendían, ¿no? Y estos chicos, pues, mira, es que se está refiriendo a esto, o quiere decir esto, y les hablaban en su lengua, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, no imaginábamos, o no, de alguna manera no estuvo dentro de nuestras barreras y dentro de nuestro propio diagnóstico el que fuera a pasar esa situación, ¿sí? Entonces llegamos al sitio, llegamos al lugar, y ¿qué fue lo que ocurrió? Nosotros con nuestros rotafolios bien bonitos, con colores, con imágenes, ¿no? Para que la gente entendiera, pero como no estaba, digamos que programado de las mismas maneras de las otras reuniones, ¿qué pasó? No estaban estos chicos que iban a ser nuestros, pues ahora sí que nuestros canales. Ellos iban a fungir como estos canales de comunicación entre nosotros emisores y los receptores, que eran la gente de la comunidad, o la gente que se había citado más bien de la comunidad, ¿no? O sea, no era toda la población, era un sector específico, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues cuando nosotros empezamos con el discurso, y nosotros empezamos a dar estas charlas y estas pláticas, y dábamos por hecho que la gente estaba entendiendo el mensaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque decíamos, pues les hacías preguntas, bueno, no sé, hacíamos preguntas muy sencillas donde, bueno, ¿entendiste esta parte? Y la gente asentaba con la cabeza, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque, vaya, lo estaban entendiendo, o sea, ellos entendían español, o sea, español que nosotros manejamos, ¿no? O sea, ellos entendían. Pero de pronto nos dimos cuenta que cuando ya hacías preguntas más específicas del tema, ¿no? O cuando ya tuvimos que pasar a lo mejor a una parte de, vamos a hacer el llenado de una encuesta, o vamos a llenar tal formato, o vamos a hacer algo más práctico, por decirlo de alguna manera, nos percatamos que la gente no había entendido la mitad de lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, la mitad de nuestra charla y de nuestra plática no había sido tiempo perdido, ojo, pero no se había entendido, ¿sí? Entonces, de ahí es la importancia. ¿Por qué les comento esta experiencia? Porque en una experiencia tan simple, tan sencilla, ¿qué es lo que pasó? Ahí nos dimos cuenta cómo, a pesar de estar, digamos que en un contexto, bueno, el contexto que se había propiciado, ¿no? Que habíamos propiciado, que según nosotros era un contexto controlado, porque sabíamos con qué sector íbamos a trabajar, en dónde íbamos a trabajar, se nos escapó, ¿no? El decir o el conocer esta parte. Entonces dábamos por hecho que porque hablaban español o entendían el español, ¿no? Iban a entender todo el código que nosotros manejábamos, ¿sí? Cuando no fue así.
Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que explicar de otra manera porque no teníamos a estos chicos que nos apoyaran. Entonces tuvimos que buscar la manera casi uno por uno de irle explicando el llenado de los formatos que necesitábamos para que, bueno, para que autorizaran unas cuestiones, para que se les dieran otras pláticas, ¿no? Y de alguna forma, pues eso generó, pues que hubiera ciertos, digamos, que choques, ¿no? Interculturales ahí. ¿Por qué? Pues porque al final no se había entendido el mensaje, porque la gente, pues ahora sí que si nosotros planeábamos tardarnos una hora en la aplicación de una prueba o en la aplicación de un cuestionario, pues fue hora y media porque teníamos que ir uno por uno a estarles explicando, a estarles diciendo, e intentar equiparar el código que ellos manejaban. ¿Qué quiere decir? Nosotros, dentro de nuestro lado, digamos que inteligente y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque pues les digo, es un nivel educativo a lo mejor más alto, sin embargo, no quiere decir que seamos superiores a estas personas, ¿no? Pero dentro de esta parte que tuvimos que hacer, adaptar nuestro código para poder manejarlo hacia ellos. Entonces fue, y se los digo tal cual, fue el busca el sinónimo de esta palabra, busca el ejemplo de esta palabra, esto con qué, ¿no? O sea, con qué de aquí lo puedo relacionar. Y entonces es donde decimos, necesito un cúmulo de palabras enormes para yo poder, porque no iba yo a traer un diccionario, mis compañeros no traían un diccionario, ¿no? Sí había internet, claro, pero de alguna manera era, a ver, si estamos hablando de esta cosa, ¿cómo se lo explico para que me entienda, ¿no? O sea, ¿cómo le digo que esto es esto? O que esto le beneficia por esta circunstancia, o le perjudica por esta circunstancia, o que este programa va a llegar a apoyarlos de aquí, pero acá no, ¿no? Entonces era, tienes que bajar el nivel a lo mejor de las palabras o poder tener esta capacidad de poner ejemplos que ellos entiendan. Entonces, este código de comunicación, ¿no? Este código para generar el mensaje, pues nosotros tuvimos que irlo transformando, nosotros tuvimos que irlo modificando. ¿Y esto qué me permitió? Comunicarme con ellos, ¿no? Esto me permitió, ya pudimos sacar esta plática, ¿no? Pudimos dejarles el mensaje, se logró lo que se esperaba. Pero ahí la ventaja que había es que sí, pues ellos manejaban un tanto el español, ¿no? O sea, que no estaban perdidos en el código y eso nos permitió este acercamiento. Sin embargo, si ellos no hubieran tenido ese nivel, ¿no? Nosotros hubiéramos estado totalmente incapacitados para comunicarnos porque ninguno de los capacitadores pues manejaba su lengua, ¿no? O sea, ninguno de nosotros manejaba su código. Entonces, por más que hubiéramos querido, ¿no? A lo mejor hubo otras cuestiones, dentro de ese mismo momento que fue muy curioso y a mí me hizo mucho ruido, que yo en algún momento dije, bueno, necesito un agua, ¿no? O sea, porque no llevaba, ya la había terminado, no recuerdo. Y entonces, en el trayecto en el que yo salgo del lugar donde estábamos a la tienda más cercana, me generó tanta angustia el pensar cómo le voy a pedir, o sea, mi pensamiento más instantáneo fue, ¿cómo voy a pedir esa agua al de la tienda? Entonces empecé a ver como estos símbolos o estas señas que yo le podía hacer, ¿no? Como de una botella de agua, señalarle, ¿no? Así si tenía el refri, señalarle la botella. O sea, yo ya estaba pensando y dando por hecho después de lo vivido que la persona de la tienda tampoco a lo mejor me iba a entender bien, ¿no? Como si fuera yo a entrar a una dimensión extraña y desconocida o algo. O sea, yo empecé a conflictuarme y decía, pero si no me entiende y le pago o sea, casi voy a sacar el cambio exacto, ¿no? Y todo. Porque, les digo, yo empecé a conflictuarme dentro de este proceso comunicativo. Yo decía, ¿cómo me voy a comunicar para que el otro me entienda? ¿Cómo le hago, no? Yo decía, pues a señas, ¿no? Les digo, señalando, casi, y se los juro que me pasó por la mente decir, me voy a llevar una botella de agua como para decirle, quiero una igual, ¿no? Así como, esta, ¿no? Esto quiero, ¿no? Y ese fue mi conflicto tan grande que les digo, me angustió, lo fui pensando, no era un trayecto muy grande, pero lo fui pensando desde que salí de la puerta donde estaba hasta el negocio, ¿no? Entonces sí fui pensando, llegué y era un chico y me atendió sin ningún problema, ¿no? ¿Me das un agua? Lo primero que dije, y ya me dijo, sí, claro, ¿no? De litro y medio. Ya cuando vi que me había entendido, pero yo pensaba que iba a ir a hablar, no sé, ruso, ¿no? O chino, no sé. Y de pronto ya pensándolo más, ¿no? Profundizando un poco más, dije, bueno, también exageré, ¿no? O sea, exageré en el hecho de que no me iba a entender del todo
Y también dices, bueno, también exageré en el punto de, hay otros medios para comunicarse, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser la palabra, o no necesariamente tiene que ser la forma oral, ¿no? Entonces, parte de lo que estamos viendo el día de hoy justamente es esto, ¿no? ¿Cómo me puedo yo comunicar? ¿Cómo me puedo yo relacionar? ¿Cómo eso me constituye? Y entonces, por ejemplo, nos dice después, para que se logre la comunicación entre dos personas, se tiene también que dar un intercambio mutuo, ¿no? Entonces, este proceso es precisamente este intercambio, esta interacción. ¿Y cómo se da esta interacción? ¿No? Esto que yo les comento, pues de alguna manera, la interacción fue nosotros con la población, luego la población hacia nosotros, luego yo con el chico de la tienda conmigo, o sea, pero hubo una intención. Entonces recuerden que dentro del proceso comunicativo, algo que nos tiene que quedar también muy claros es que debe de haber una intencionalidad dentro de la comunicación, ¿no? Y esta intencionalidad es un qué, un para qué, con qué finalidad comunico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y de ahí viene también esta respuesta, ¿no? Que también es básicamente algo importante, ¿no? Creo que se trabó un poquito la presentación. Y entonces, pues les decía, estos ejemplos a mí me gusta compartirlos de alguna manera porque es darle la importancia al día, ¿sí? O sea, todos los días estamos viviendo este tipo de procesos comunicativos, pero como les comentaba y siempre hago mucho hincapié en esto, es que no les damos la importancia que realmente tienen. O sea, nosotros decimos, ok, sí, yo me comunico, sí sé comunicarme, no hay ningún problema, ¿no? O sea, es fácil, es sencillo, pero no, el expresarnos no es tan sencillo como parece. El hablar no es tan sencillo como parece, ¿no? Y no siempre se entienden los mensajes como uno quisiera que el otro los entendiera. Y eso hablando de un tú por tú, ¿no? O sea, imagínense cuando es una cuestión más amplia, ¿no? Les decía yo ayer en el cierre, cuando es una cuestión de más de una persona, ¿no? Cuando tengo que interactuar con muchas personas, cuando tengo que dar un mensaje, ¿no? Y a ver, cada uno lo entendió bien. Esa es una cuestión, ¿no? O sea, en el ejemplo que les ponía yo ahorita, nosotros tuvimos la oportunidad por un error técnico, ¿no? Un error de logística, de no conocer bien a la población a la cual vas a intervenir, ¿no? Que ese también es un problema de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos por este error la oportunidad de acercarnos a cada persona y ver, a ver qué entendiste, cómo lo entendiste, si es, no es, y darle una instrucción, ¿sí? Una instrucción personalizada. Pero si lo vemos en un general, pues imagínense que yo tenga que ir preguntándole a cada uno, que sería lo mejor, ¿no? Obviamente, pero que yo tuviera que ir preguntándole a cada una de las personas con las que platico, cada una de las personas con las que interactúo, si entendió mi mensaje. ¿Qué hacemos nosotros cuando trabajamos en cuestiones de docencia o como ahorita, ¿no? Que estamos en una cuestión de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que hacemos? Pues normalmente te dicen, bueno, al final les voy a hacer unas preguntas para ver si se entendió el tema, para ver si se comprendió, si quedó claro, si hay alguna duda, si hago una actividad para ver si lo pueden ejercer, ¿no? Ponerlo en práctica. Entonces, desde ahí, pues les digo, desde la parte de la enseñanza formal, tenemos este campo de poder de alguna manera comprobar que el mensaje que se llevó, que se dio, pues quedó claro, ¿no? Sirvió, funcionó. Pero les digo, imagínense en un común todos los días y hagan el ejercicio, ¿no? Ahorita que me están escuchando, hagan el ejercicio de imaginarse que tuvieran que preguntarle a cada persona con la que interactúan todos los días, ¿qué te entendió de lo que le dijiste? ¿Qué le pareció? ¿Cómo se sintió? Y no para que sean sus psicólogos, ¿eh? O sea, no para ver, ¿no? Sino para mejorar yo. O sea, por principio de cuentas, para mejorar yo. Porque si no me está, si 5 de las 10 personas con las que hablé no entendieron, pues quiere decir que hay ahí una situación comunicativa, ¿no? Si una no entendió, pues entonces hay que mejorar esa comunicación con esa persona, porque no está entendiendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando dentro del proceso? ¿Qué es lo que sucede dentro del proceso? Les digo, hagan el ejercicio, ¿no? Pensemos, meditemos. ¿Con quién hablé hoy en la mañana? Hablé con mi hijo. Y yo le di una instrucción y le dije, mira, voy a ir al súper, ¿qué quieres? Tal, no quiero nada, bueno, está bien, nos vemos más al rato. Cuando llegue, ya quiero que hayas hecho tu cuarto, ¿no?
que ya le hayas dado de comer al perro, ¿no? Y yo nada más voy a llegar a hacer la comida, entonces te toca poner la mesa. Yo ya le dije, imagínense, yo ya di una instrucción, dije lo que iba a hacer, planifiqué todo, ¿no? Eso es un pensamiento, eso es un orden mío que ya expresé de manera verbal y entonces el otro, que es mi receptor, ya recibió el mensaje. Imagínense que yo tuviera que ir con él, ¿no? Y preguntarle, a ver, ¿me entendiste? No, pues que sí. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, pues tengo que hacer tal, 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 tal. ¿Y te parece eso que tienes que hacer? No, pues no, pero pues ya ni modo que te diga,